iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Efesios capítulo 5, versículos 21 al 24, dice así la santa palabra del Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El título del sermón, mis amados hermanos, es Una esposa según el diseño de Dios. Una esposa según el diseño de Dios. Pero vamos a comentar brevemente el versículo 21, porque tiene que ver con el hilo de pensamiento del apóstol Pablo en esta porción de la Escritura. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. La sumisión unos a otros, queridos hermanos, es consecuencia de vivir llenos del Espíritu. Cuando vivimos en la llenura del Espíritu Santo, es decir, siendo guiados, siendo controlados por el Espíritu Santo de Dios, entonces como consecuencia se produce no solamente alabanza al Señor, no solamente acción de gracias ante el trono de la majestad sublime, también se produce como consecuencia sumisión unos a otros. Sumisión que tiene su influencia en todas las relaciones de la vida, de tal modo que reinará la paz y la armonía entre el marido y la mujer, entre padres e hijos, entre patrones y empleados, etcétera, etcétera. Mis amados hermanos, si viviéramos continuamente en esa plenitud, en esa llenura del Espíritu, tendríamos cristianos con menos problemas matrimoniales, con menos problemas familiares. La llenura del Espíritu Santo nos lleva a una actitud de humildad y amor, procurando el bien de mi hermano antes que el mío propio, sometiéndonos unos a otros en amor, soportándonos unos a otros en amor. Y creo que Cristo nos dejó bastante ejemplo, ¿verdad? Para soportarnos unos a otros, para amarnos unos a otros, incluso para someternos, sometiéndonos unos a otros en amor. Por ejemplo, leemos en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3, Pablo expresa lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Creo que el pueblo de Dios escasea en este aspecto, ¿verdad? Todos quieren ser grandes, ¿sí? Como decía el otro día nuestro hermano Fernando, todos quieren ser los protagonistas de la iglesia y de la predicación y de la enseñanza. No, aquí el único grande es Jesucristo. Amén. Todos somos siervos de Cristo, esclavos de Cristo. Y mis amados hermanos, como cristianos deberíamos ser humildes, ¿verdad? En amor, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Esto es cristianismo, esto es evangelio. Y mis amados hermanos, si viviéramos más continuamente en la llenura del Espíritu, tendríamos, como he dicho, menos problemas familiares, matrimoniales, incluso laborales, si quieren. Ahora, el tema que nos ocupa en esta mañana, en ese contexto de sometimiento, de sujeción, es el tema de la esposa según el diseño de Dios. Las casadas, dice el texto, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Mis amados hermanos, si echamos un vistazo a la sociedad en la cual vivimos, nuestro mundo, nuestra sociedad caída, ha tergiversado el verdadero significado del matrimonio y la familia, atentando así contra el diseño original de Dios. Hoy podemos ver en este mundo en el cual vivimos y trabajamos y nos conducimos, cómo el mundo mismo, incluso el Estado, promueve leyes, ideologías que atentan
directamente ¿contra qué? Contra el matrimonio y la familia según lo instituyó el Creador. Y si analizamos la historia, podemos ver a lo largo de los siglos cómo han surgido diferentes formas de entender el matrimonio, diferentes formas de ver la familia, incluso diferentes sistemas éticos. Pero es, mis amados hermanos, en las Santas Escrituras donde encontramos las directrices para una ética matrimonial y una ética familiar que glorifique y honre a Dios. Por tanto, mis amados hermanos, para ver las bases de una familia estable en armonía con el diseño divino, hay que ir ¿a dónde? A la Biblia. A la Biblia hay que ir, no hay otro sitio. A las Sagradas Escrituras. Ni cuentos, ni historietas, ni tonterías. Hay mucha tontería hoy que circula en medio del pueblo llamado cristiano. Mis amados hermanos, las bases que tenemos para conducirnos en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra sociedad, la base de la ética del creyente está anclada, está fundamentada en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? No se distraigan. Los niños son niños, los grandes somos mayores para no distraernos. Estemos atentos a la palabra del Señor. Los niños juegan, mientras no berren, no pasa nada. Cuando estudiamos el tema del matrimonio, mis amados hermanos, vemos lo importante que es el matrimonio, ¿verdad? Aunque algunas culturas lo han tomado muy a la ligera, la realidad es que según Dios el matrimonio es algo muy serio, ¿verdad? Muy serio a los ojos del Señor. La finalidad del matrimonio, entre otras cosas, es prolongar la especie humana, ¿verdad? Una de las finalidades del matrimonio es prolongar la especie humana. De hecho, leemos en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Este mandato que Dios dio a nuestros primeros padres, mis amados hermanos, se hace posible cuando el hombre y la mujer se unen en matrimonio. Otra finalidad esencial del matrimonio es expresar y manifestar la imagen divina de forma plena. En Génesis capítulo 1, versículo 26, se nos enseña de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer han sido creados a la imagen y semejanza del Creador. Y el matrimonio, mis amados hermanos, el matrimonio es llamado a manifestar de una forma santa la imagen de Dios. Desgraciadamente, el pecado trastocó, afectó el orden de la creación y por tanto también del matrimonio. Pero mis amados hermanos, Cristo ha venido a salvar al hombre, ¿sí? Cristo ha venido a redimir al ser humano y eso implica también restaurar el matrimonio al diseño original, al diseño divino. Por tanto, todos los matrimonios que están en Cristo, son restaurados al diseño de Dios. Y si eres cristiano, si estás en Cristo, puedes por la gracia de Dios y debes vivir según Dios ha ordenado en su palabra. Un autor comenta así acerca de esto: debido a que tanto tiempo gran parte de la Iglesia ha dejado de tener en cuenta la enseñanza completa de las Escrituras, a muchos creyentes estas verdades les parecen poco familiares y hasta difíciles de aceptar. Además, puesto que la Iglesia ha estado tan inmersa en normas mundanas con las que se ha identificado y de las que ha permitido convertirse en víctima, las normas de Dios parecen haber caducado. Las normas de Dios parecen haber caducado y hasta ser irrelevantes y ofensivas para la mente moderna. Pues mis amados hermanos, recordemos de que Dios no solamente es el creador del universo, Dios es el creador, por supuesto, de todas las cosas, de este vasto, tremendo, increíble universo de cielos y tierra. Dios también es el creador del hombre.
Dios también es el creador de la familia y del matrimonio. Y esto lo vemos en el libro del Génesis, ¿verdad? En el primer libro de la Sagrada Escritura, donde se nos narra los orígenes. Génesis trata de los orígenes. Y en Génesis se nos presenta el origen de la creación, el origen del hombre, el origen del pecado en la experiencia humana, el origen de las naciones, el origen del pueblo de Israel, pero también encontramos el origen de la familia y del matrimonio. El matrimonio no es un invento humano, el matrimonio no es un invento del Estado, del gobierno humano. Dios ha instituido, Dios es el creador del matrimonio y el creador de la familia. Y por tanto, Él, en su soberana voluntad, ha diseñado cómo debe funcionar el matrimonio. Lo que ocurre, mis amados hermanos, es que tras la caída en pecado de nuestros primeros padres, según nos narra Génesis capítulo 3, el pecado entró en el mundo y con ello todas las desgracias que usted pueda imaginar. El pecado ha distorsionado el diseño divino con respecto a la familia y el matrimonio. De manera que en Génesis capítulo 4, ya volteando la página de Génesis 3, Génesis capítulo 4, observamos las consecuencias de un mundo caído, de un mundo hecho pedazos, de un mundo roto. Vemos, por ejemplo, el primer asesinato de la historia. Caín mata a su hermano Abel. Tras la caída original, se produce el primer asesinato de la historia humana. También encontramos a un hombre llamado Lamec, Génesis 4, un descendiente de Caín, tener varias mujeres, introduciendo lo que es la poligamia, atentando así ya directamente contra el diseño de Dios. La voluntad de Dios es la unión matrimonial de un hombre y una mujer. No un hombre y varias mujeres. Eso no es el ideal de Dios, no es el plan de Dios. Un hombre y una mujer. Mucho menos un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. No, el diseño de Dios, la voluntad de Dios es la unión matrimonial entre un hombre y una mujer. Pero en Génesis 4, tras la caída en pecado, vemos cómo se distorsiona el matrimonio, ¿verdad? Y Lamec comienza a tener más de una mujer, atentando contra la voluntad del Señor. Y mis amados hermanos, no hace falta ser muy listo o tener un máster en teología o en historia. Si observamos la cultura de muchos pueblos del mundo antiguo, incluso del mundo moderno, veremos cómo las mujeres eran y son, en muchos lugares, tenidas por una mera herramienta en manos del marido. Una mera herramienta en manos del marido o una mera esclava en manos del esposo. Las mujeres no tenían derecho ninguno en el mundo antiguo. Mis amados hermanos, si seguimos leyendo el libro del Génesis, a raíz del capítulo 3, veremos cómo el pecado afecta profundamente al matrimonio. Y vemos de que tras esa unión perfecta de un hombre con una mujer, cuando el hombre peca, si seguimos leyendo el libro del Génesis, veremos cómo se introduce en la experiencia humana la fornicación, el adulterio, el incesto, la homosexualidad, etcétera, etcétera. A raíz de la caída, todo esto entró en la experiencia de los seres humanos. Lo más grave de todo, mis amados hermanos, es que hoy, en este mundo en el cual vivimos, estos pecados de fornicación, de adulterio, incesto, homosexualidad, etcétera, etcétera, son tenidos por pecados normales. No, pecados no. No es pecado para el mundo, es algo bien visto. Se está normalizando cada vez más. Eso es lo grave, mis amados hermanos. Pero vemos cómo el pecado ha trastocado el orden original que Dios estableció en su palabra. Ahora, a lo largo de la historia, el pecado en el hombre ha hecho que el hombre no trate a su esposa como un vaso más frágil y como una coheredera de la gracia de Dios. Recordemos de que las mujeres creyentes, nuestras esposas, son un vaso más frágil. Y el hombre debe tratar a su esposa como un vaso más frágil. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, ¿verdad? Lo enseña. Y también las mujeres cristianas son coherederas de la gracia. La gracia no solamente para el varón, también es para las mujeres, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y esto ha hecho, mis amados hermanos, el maltrato de muchos hombres hacia sus mujeres, ha hecho que las mujeres levanten una barrera hacia el liderazgo bíblico masculino.
Por otro lado, en nuestra cultura, en pleno siglo XXI, el llamado feminismo es otro ataque al matrimonio según Dios lo estableció. Si bien la RAE define el feminismo como una ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres, algo que creo que en cierta forma es correcto, ¿verdad? Por supuesto, ya que tanto el hombre como la mujer fueron creados por Dios a su imagen y semejanza. Ambos, hombre y mujer, son iguales en dignidad y valor ante Dios. Esto no ponerlo jamás en duda. El hombre y la mujer son del mismo valor y dignidad ante el Creador. Sin embargo, mis amados hermanos, aunque el feminismo a primera vista parece bueno, entre comillas, si seguimos analizando más detalladamente el feminismo, veremos de que parte de su objetivo es la reivindicación de los derechos femeninos, así como cuestionar la dominación de los varones sobre las mujeres y la asignación de roles sociales según el género. Y es en esto donde encontramos cierto peligro. En un artículo de Coalición por el Evangelio, leí esta semana lo siguiente acerca del feminismo. La corriente feminista comenzó como ideología que prometió igualdad y libertad del control del hombre, debido al abuso que ellos mismos produjeron por su pecado. Prontamente, este se convirtió en una ideología que lleva a las mujeres a usar su poder, su sexualidad y su libertad para ganar control sobre el hombre. Prontamente, este se convirtió en una ideología que lleva a las mujeres a usar su poder, su sexualidad y libertad para ganar control sobre el hombre. Una feminista muy reconocida llamada Sheila Cronan decía así: dado que el matrimonio constituye la esclavitud para las mujeres, la libertad de la mujer no se puede ganar sin la abolición del matrimonio. Tremendo, ¿verdad? ¿Dónde llega el feminismo? O sea, según esta mujer, Sheila Cronan, el matrimonio es lo que hace esclava a la mujer. Por tanto, hay que abolir, hay que aniquilar, hay que acabar con el matrimonio para que la mujer pueda ser libre. Vemos de que tiene consecuencias teológicas el feminismo. Atenta contra Dios, atenta contra el Evangelio, atenta con lo que Dios ha determinado en su palabra. Mis amados hermanos, a la luz de las Santas Escrituras, vemos que tanto el machismo como el feminismo atenta contra el Evangelio, atenta contra la palabra de Dios, atenta contra el diseño original de Dios. Si bien recordemos de que tanto el hombre como las mujeres somos iguales en dignidad y valor ante el Señor. De modo que en Gálatas capítulo 3, versículo 28, Gálatas 3:28, leemos lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos iguales, de forma que ya no hay, en Cristo no hay distinciones morales ni espirituales entre cristianos, hombres y mujeres. Somos uno en Cristo. No obstante, mis amados hermanos, el hombre tiene un rol y la mujer tiene otro rol, según Dios ha diseñado sabiamente para el buen funcionamiento del matrimonio. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El Señor es Cristo, ¿no? En este texto vamos a estudiar en esta mañana una esposa, según el diseño divino. Las casadas hacen referencia a ¿quiénes? A las mujeres cristianas que son esposas, por supuesto. No importa la edad, no importa la madurez espiritual, no importa la nacionalidad o clase social. En el texto griego es interesante que se lea así: las esposas a los esposos como al Señor. El término sujetas no aparece en el texto griego en este capítulo. El significado proviene del versículo 21. El versículo 21 que nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas, etcétera, etcétera. De forma que la idea es someteos unos a otros, versículo 21, en el temor de Dios, y como primer ejemplo de sometimiento, las casadas a sus
a sus esposos, a sus propios maridos. La idea es que las mujeres casadas deben someterse al marido. Y podemos ver el texto paralelo en Colosenses capítulo 3, versículo 18. Colosenses capítulo 3, versículo 18, Pablo escribe lo siguiente: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Pablo exhorta a las mujeres en Colosenses 3, 18 a permanecer sujetas a sus propios maridos. El vocablo griego para sujetas lleva la idea de una acción voluntaria. Es una acción voluntaria de la mujer esposa cristiana de ponerse bajo la autoridad de su esposo. Amén. Ahora, esto no significa que la mujer sea inferior al hombre, ya lo hemos dicho. Tampoco significa que sea la esclava del marido. Hace un excelente comentario el pastor y teólogo John MacArthur. Tomémonos esta predicación como una especie de conferencia, como una especie de taller acerca del matrimonio. Es importante. John MacArthur dice lo siguiente: debe entenderse que a la esposa no se le manda a obedecer a su esposo como los niños obedecen a sus padres y los siervos a sus amos. Un esposo no debe tratar a su esposa como a un empleado o como a un hijo, sino como un ser igual del cual Dios le ha designado la responsabilidad de cuidar, proveer, proteger y cuyo ejercicio debe realizarse en amor. Ahora, mis amados hermanos, que la esposa esté sometida al esposo no significa que el marido es el coronel que da órdenes a su esposa y la esposa como una de más bajo rango debe responder a todas las órdenes y caprichos del esposo. Esa no es la idea en el texto bíblico. La sumisión tampoco es estar de acuerdo en todo. Y les pongo un ejemplo sencillo. Imagínese usted que la mujer es cristiana y el esposo es incrédulo. Ya el esposo incrédulo le prohíbe a la esposa cristiana leer las escrituras. ¿Debe someterse a eso? ¿Debe obedecer a eso? No. Primero está la obediencia a Cristo. En tal caso hay que hacer caso a Cristo. ¿Sí? La sumisión de la mujer al marido tampoco es una expresión de inferioridad. No es que la mujer sea inferior y deba someterse, no. El pastor John Piper señala lo siguiente, dice que sumisión es la vocación definida de una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su marido y así a ayudar a llevarlo a cabo de acuerdo con sus dones. Es decir, es la mujer que voluntariamente, con respeto y amor, honra y afirma el liderazgo de su esposo. El hombre como cabeza del hogar, ¿verdad? Tiene la responsabilidad de amar, cuidar, proveer, proteger y servir a su esposa. Y por supuesto, los esposos tenemos el deber de instruir a nuestras mujeres en las Santas Escrituras. En las Santas Escrituras, para que ellas crezcan en santidad, para que ellas crezcan en el conocimiento de Dios según su palabra. Y la pregunta, ¿estás instruyendo a tu esposa en las Escrituras? Por otro lado, la esposa cristiana es llamada a aceptar con gratitud el cuidado y el liderazgo de su esposo. Mis amados hermanos, las mujeres tienen la inclinación pecaminosa hacia usurpar la autoridad de los hombres. Sí, ¿verdad? Por supuesto, esto lo vemos desde el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Y los hombres tenemos la inclinación pecaminosa de poner a la mujer bajo nuestros pies. Ambas inclinaciones son pecado. Son pecado y atenta contra lo que Dios ha determinado. Hermanos, cada uno de nosotros procede de una determinada cultura, ¿verdad? De un determinado pueblo, etnia, país, y en nuestros países o etnia o cultura hay diferentes formas de ver el matrimonio, ¿verdad? Por supuesto. Pero lo cierto es que a Dios no le importa tu cultura en ese sentido. No le importa lo que tu cultura enseñe o exprese acerca del matrimonio. Dios ya ha pronunciado su veredicto en las Santas Escrituras.
Dios ha pronunciado su veredicto en su palabra. Aquí está la ley del juez del universo. Aquí en las Escrituras. No se vaya usted a leer otros escritos o otras cosas que para nada tienen que ver con Dios y su palabra. No oiga a falsos profetas, a falsos apóstoles y a payasos que entretienen a las gentes. Acuda a la Biblia. Lea la Biblia. Amén. Y si quiere oír la voz de Dios, lea la Biblia en voz alta. Y oirá la voz de Dios. Porque aquí está la voz de Dios. Dios habló una vez y para siempre. Lee la Biblia y te hablará Dios. Aquí está cómo debes vivir, cómo debes caminar, cómo debes honrar a Dios. La voluntad de Dios está aquí. Léela. Queremos conocer la voluntad de Dios y el libro está cerrado en el armario. Dios no te va a hablar jamás. Si eso está cerrado, la boca de Dios está cerrada para tu vida. Habla las Escrituras, lee la Biblia cada día y podrás conocer al Dios de la Biblia, mis amados hermanos. Y puede ser que te veas tentado o tentada a comportarte en el matrimonio como te han inculcado, como has visto en tus padres, como se enseña en tu país de origen o en tu cultura, o como más te convenga a ti, ¿verdad? Porque a veces nos dejamos llevar por el pecado que mora en nosotros y como a mí me conviene esto, pues voy a intentar hacer esto. No. Eso no es lo que Dios demanda, eso es pecado. La inclinación de la mujer muchas veces es, por lo general, someter al marido y usurpar la autoridad al marido. Esto es pecado, esto es pecado. Si eres cristiana, si estás en Cristo y tienes tu esposo, debes vivir según Dios y no según el mundo. Debes vivir según Dios y no según el mundo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿cómo? ¿A quién? Como al Señor, como al Señor. La idea es esta. La esposa que se sujeta a su esposo también se está sometiendo a Cristo. La esposa que no se sujeta a su marido tampoco se está sujetando a Cristo. Y puedes aparentar, hermana o amiga, puedes aparentar mucha piedad, mucha madurez espiritual, mucha devoción por Cristo y su evangelio, pero si no obedeces este mandamiento, no estás obedeciendo a Cristo. Tu piedad, tu madurez y tu devoción es una farsa, no es cierta, es una farsa, es hipocresía. Porque la mujer cristiana que tiene devoción por Cristo, que ama a Cristo y que es madura en el Señor, obedece este mandamiento. Obedece este mandamiento. Porque esto es un mandamiento, ¿eh? No son consejitos psicológicos. Es el mandamiento del soberano a las esposas en esta mañana. A las esposas. En el versículo 23, el apóstol Pablo presenta el motivo de tal sujeción. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el versículo 23? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Mis amados hermanos, al igual que Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia debe someterse a Cristo, así Dios en su soberanía ha determinado que el hombre tenga la responsabilidad de liderazgo en el hogar. Y usted puede decir, ¿y por qué? No entiendo. Bueno, yo tampoco lo entiendo, pero así Dios lo ha determinado. Es el diseño de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3, el texto paralelo, que esto conviene en el Señor. Que la mujer se someta, se sujeta al marido, conviene en el Señor. Es decir, esta es la voluntad de Dios. No es una opción, no es un consejo, no es un mandato humano, es un mandamiento del Señor. Esto es lo correcto ante el Señor. Esto es lo que agrada y glorifica a Cristo. Alguien puede preguntar, ¿y si mi esposo no es cristiano? ¿Me debo sujetar a él o no en tal caso? ¿Vamos a la Biblia? ¿Parece bien? Primera de Pedro, capítulo 3. Hoy estoy predicando más tranquilo, ¿eh? No puedo chillar mucho. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2, dice así. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos,
para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. En otras palabras, a una mujer cristiana que su marido no es cristiano, aún así debe sujetarse a su marido, someterse a su marido con respeto y amor, y quizás eso lo puede usar el Señor para que el incrédulo esposo venga a los pies de Cristo al ver la conducta santa y temerosa de su esposa. Por tanto, aún las mujeres cristianas que sus esposos son incrédulos, aún también en semejante caso deben someterse a sus esposos con respeto y amor. Mis amados hermanos, desde este púlpito afirmamos de que estamos en contra del machismo y en contra del feminismo. Nuestra ética matrimonial y familiar debe estar anclada únicamente en las Sagradas Escrituras. La Biblia es regla de fe y conducta. ¿Lo creen esto, mis amados hermanos? La Biblia es regla de fe y conducta. De fe porque todo lo que tenemos que creer debe estar basado en la Biblia. De conducta porque toda nuestra conducta en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, debe estar basada en la palabra del Señor. La Biblia es autoritativa también. La Biblia es la autoridad de la Iglesia. Ni el pastor, ni el responsable de la dominación, quien sea, la Biblia es la autoridad para el creyente. Y la pregunta, ¿te estás sometiendo a la autoridad de la Biblia? ¿Te estás sometiendo día a día a la autoridad de la Biblia? Si no te sometes a la autoridad de la Biblia, estás pecando contra Dios. Es más, si no te sometes a la autoridad de la Biblia, te estás proclamando soberano tú. Porque el soberano Dios ha determinado que la Biblia es la autoridad para tu vida, en todas las áreas. Y si no nos sometemos a la autoridad de la Biblia, nos estamos proclamando nosotros mismos soberanos. El hombre, como cabeza, según el texto, debe liderar, guiar, proveer y cuidar de su esposa. Y la esposa debe someterse en amor y respeto al liderazgo de su marido. El libro de John MacArthur, que estamos leyendo los varones los sábados, titulado Sé el papá que tus hijos necesitan, habla de la falta de liderazgos masculino en el hogar, la falta de liderazgo masculino en la familia. Hoy muchos padres de familia pasan mucho tiempo alejados de la familia, fuera del hogar. Quizás son hombres muy capaces de resolver problemas de todo tipo y se las apañan sabiamente para hacer y ganar dinero. Obtienen incluso prestigio laboral y social. Pero en sus hogares son pasivos, son indiferentes, son irresponsables. Eso pasa mucho, ¿verdad? Allá afuera, grandes hombres de negocio. En el hogar no pintan nada, no lideran a su familia. Ahora, el texto nos dice de que Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia, mis amados hermanos. Cristo compró su iglesia con su sangre, allá en la cruz del Calvario. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por su iglesia para comprarla, para redimirla y para salvarla. Y Cristo es el Señor. Cristo es el Señor de la iglesia. Cristo tiene todo poder, tiene toda potestad absoluta sobre todo el cosmos, sobre todo el universo y sobre su iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia, lo cual pone de relieve la supremacía, la grandeza, la soberanía, el señorío y preeminencia de Cristo sobre la iglesia como el Señor de ella. En el capítulo 1, versículos 21 al 23, el apóstol Pablo pone de relieve también la excelsa elevación y exaltación de Cristo sobre la iglesia y sobre todas las cosas. Efesios 1, lo pueden leer en casa, 1, 21 al 23. Mis amados hermanos, todas las cosas están bajo los pies de Cristo. Todo está bajo su autoridad. Cristo es el soberano de todas las cosas. Cristo es no solamente Señor y soberano del cosmos, Cristo es especialmente Señor y cabeza de su iglesia.
Solo Cristo es el Señor de la Iglesia. Ni el Papa de Roma, ni los pastores, ni diáconos, ni responsables de denominación. El Cristo exaltado, el Cristo supremo, es cabeza, Señor y la máxima autoridad de su Iglesia, que Él compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Pero Cristo también es su Salvador, dice el texto. Cristo es cabeza, pero también Salvador de su Iglesia. Él derramó su preciosísima sangre en la cruz para redimir a su Iglesia, para salvar a su Iglesia. Y aquí estamos, un grupo de su Iglesia, salvos por pura gracia. Ahora bien, mis amados hermanos, como hemos dicho, el hombre es cabeza, pero que el hombre sea cabeza de su esposa no significa que el hombre sea el soberano en el hogar. Cuidado. Cristo sí es soberano de su Iglesia, el hombre no es soberano de su hogar. Más bien es responsable de su hogar, responsable de su mujer. Como Cristo siempre se presenta como ejemplo en la Biblia, pues aquí también. Cristo es el supremo ejemplo para los esposos en esta mañana, en este texto. Cristo es el modelo del papel que los maridos debemos desempeñar para con nuestras esposas. Al igual que Cristo es cabeza de la Iglesia, Él guía a la Iglesia, Él conduce a la Iglesia, Él instruye a la Iglesia, protege, ama y preserva a su Iglesia. Así también el esposo cristiano debe proteger, cuidar, proveer, amar y encaminar a sus mujeres, así como Cristo hace con su Iglesia. Y un minuto y concluyo. Estoy reventado. Amado hermano, varón hermano, que tienes a tu mujer contigo, estás casado, escucha, pregúntate, ¿estás guiando, estás cuidando, estás proveyendo, estás liderando a tu esposa? ¿Estás actuando como cabeza de tu esposa, no solamente guiándola y cuidándola, sino también llevándola a Cristo para que siga creciendo a la imagen de Cristo? ¿Estás velando por el crecimiento espiritual de tu mujer? ¿La estás instruyendo en las santas escrituras para que crezca en conocimiento de Dios y en vida santa? ¿O solamente sabes trabajar? Porque pasa mucho, ¿verdad? Como decía John MacArthur, los hombres fuera del hogar ganando mucho dinero, pero sus mujeres mueren porque no se las instruye, no se las corrige, no se las enseña, no se las lleva a Cristo para que crezca conforme a la imagen de Cristo. Si no estás cumpliendo con esto, estás pecando abiertamente contra Cristo. Estás pecando abiertamente contra el Señor de la Iglesia y el creador de la mujer, que es Cristo. ¿Saben de que Dios nos pedirá cuenta a los esposos? En el día del juicio nos pedirá cuentas a los maridos cómo hemos liderado en el sentido bíblico a nuestras esposas. Y querida hermana, casada, pregúntate, ¿te estás sometiendo con respeto y amor al liderazgo de tu esposo como a Cristo mismo? Puede ser que tengas influencia de tu cultura. Cultura arrastra mucho, ¿verdad? Pero oigan bien, lo que no está acorde a la Biblia, a la cultura, hay que echarlo al cubo de la basura. Porque es pecado, y el pecado es miseria, ¿verdad? Amén. Quizás estás siendo influenciada por ideologías mundanas. Pero si estás en Cristo, ya sabes cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo hemos visto en este pasaje. Nosotros, los cristianos, no nos guiamos por ideologías, por filosofías, por costumbres o modas, nos guiamos por la palabra de Dios. Y lo que hemos visto en este texto es la voluntad de Dios para ti, mi amada hermana, que estás casada con tu esposo. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la perfecta voluntad de Dios. Y la esposa, a medida que es guiada, a medida que es controlada e influenciada por el Espíritu Santo de Dios, va a someterse en amor, va a someterse con respeto a su esposo.
Y también el marido, a medida que el marido es guiado, es controlado por el Espíritu Santo de Dios en su vida, va a ejercer un liderazgo bíblico como cabeza de su esposa. La pregunta, ¿estamos siendo llenos del Espíritu Santo? Y no significa hablar en lenguas o dar saltos o llorar ahí tirado en el suelo, no. Eso no es llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo es ser guiados, ser dirigidos por el Espíritu Santo para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ni más ni menos. Pero recuerda algo importante, mi amado hermano. Recuerda que para vivir en la llenura del Espíritu Santo hay que estar empapado con la palabra de Cristo. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. La pregunta, ¿está morando en tu corazón la palabra de Dios como en casa mismo? En la medida en que la palabra de Cristo nos llena, sus pensamientos nos llenan. En la medida en que la palabra de Cristo nos llena, sus estándares vienen a ser nuestros estándares y su voluntad nuestra voluntad. Concluyo, mis amados hermanos. ¿Te estás exponiendo a la palabra de Dios día a día para saber cómo debes instruir a tu esposa y la esposa para saber también cómo debe conducirse? No te guíes por otras cosas, guíate por la palabra de Dios. La ética familiar, la ética cívica, la ética laboral, todos los aspectos de la ética están en la palabra de Dios. No busques educación ética en otros lugares. Aquí en la palabra de Dios. Esa es la guía para el hombre, la guía para el creyente, para el pueblo de Dios. El problema que hay hoy es que el pueblo de Dios no lee la Biblia. Es ignorante de la Biblia el pueblo de Dios. No conoce la Biblia. Van por la vida con lo que le cuenta uno desde el púlpito y el 90% errados, los predicadores errados. Mis amados hermanos, anclémonos en su palabra. Si no conocemos este libro, no conocemos a Dios tampoco, ¿eh? Porque Dios se ha revelado en este libro. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce Génesis 1, Apocalipsis 22. Leamos la Biblia. Que nada ni nadie te distraiga. Y como siempre digo, puedes estar 10 horas viendo una película, una serie en Netflix. Estás bien. Coca-Cola, pipas. Ponte 10 minutos a leer la Biblia. A que te da pereza. A que bostezas. La carne se encuentra a gusto viendo la película, pero cuando se pone uno de rodillas a orar y a buscar al Señor y a leer su palabra, la carne se levanta y dice, nos da pereza. Tenemos que ser disciplinados, mis amados hermanos. Eso se llama disciplina. Al igual que los boxeadores, los atletas se disciplinan para cumplir lo que deben hacer, también el creyente debe disciplinar su vida diaria. Encontrar un tiempo, ya sea por la mañana, ya sea por la tarde, ya sea por la noche, un tiempo para buscar al Señor en oración y para leer su palabra. Si no, estaremos perdidos. Nos dejaremos llevar por toda falsa doctrina, ideas mundanas y costumbres anticristianas. Que el Señor nos guíe. Que el Señor nos guíe a estar anclados en las santas escrituras. Y si alguien no sabe leer, que escuche la Biblia, porque hay mucho material audible. Que escuche la Biblia y también aprenderá de la palabra del Señor. Nuestro hermano Fernando da gracias al Señor por este tiempo.